Muy buenas y santas. Qué bueno que estén aquí con nosotros en esta emisión especial de la conversa de fin de semana. En este Facebook Live, en el retorno de la conversa de fin de semana. Después de casi 2 semanas, 3 semanas en las que no pudimos contar con ustedes ni estar con ustedes debido a adecuaciones de tipo técnico y de otro tipo de ocupaciones que impidieron que la conversa por lo menos en su emisión central estuviera con ustedes hoy. Estamos aquí en un Facebook Live, volviendo casi que a nuestros inicios, para compartir con ustedes una emisión especial de las microcolumnas de la conversa de fin de semana. Como ustedes pueden ver aquí en el banner que está deslizándose bajo sus pantallas. Agradecerle a ustedes por estar conectados, agradecerles su paciencia, pero sobre todo la generosidad. Especialmente a aquellos que se han vinculado a nuestras campañas, la campaña de una vaca por la conversa, nuestras y nuestros backers muy amables, sus valiosos, sus valiosos aportes en esta campaña en el portal baki.co pues han ayudado a que este proyecto de comunicación alternativa todavía esté en las redes, todavía esté al aire y todavía estemos produciendo contenidos de tipo independiente. A ellos y a ellas muchas gracias por hacer posible la conversa de fin de semana. También a quienes han confiado en este espacio y sobre todo en la comunidad de la conversa de fin de semana, es decir, aquellas personas con las que hemos estado compartiendo sus publicidades. Ellos han confiado en el alcance que tiene, pero sobre todo en el público, el target que tiene la conversa de fin de semana. Nuestros anunciantes, también muchas gracias. Y recordarles que también tenemos la campaña de las estrellas. Quienes están en Facebook ya pueden ver allí en el inbox la invitación a que nos envíen estrellas. Ya es el momento, ya pueden darle clic en el botoncito de las estrellas previo a haber conseguido las mismas en el enlace fb.com/stars en inglés. Me disculpo de antemano por el estado lamentable de mi voz, por mi dicción el día de hoy. Estamos contagiados de una terrible gripa, pero bueno, había que empezar a retomar las labores con ustedes. Dos temas importantes vamos a tocar. Uno, no lo habíamos hecho por nuestras adecuaciones técnicas, que es el de las elecciones. Aprovechando que hoy también hay elecciones en Argentina, vamos a tratar de coligar una cosa con la otra. Y segundo, pues ni más faltaba lo que ha acontecido últimamente a nivel político y económico en Colombia durante estas 2, 3 semanas casi. Entonces los voy a dejar primero pues con las promociones, con nuestros anunciantes, la presentación oficial de esta conversa de fin de semana en la emisión de las microcolumnas para que arranquemos de una vez con ustedes. Por favor, eh, pónganse cómodos, empiecen a darle compartir y no se desconecten, por favor. Gracias por su generosidad. Ya seguimos en esta conversa de fin de semana. Bueno, qué honor y agradecerles la generosidad por estar todavía conectados con esta emisión especial de Facebook Live de la conversa de fin de semana en las microcolumnas del día de hoy. Primer tema, primera microcolumna.
las elecciones. Pues si bien es cierto, ya vamos a cumplir casi que un mes después de que nosotros, ustedes allá y nosotros acá, cumplimos con nuestro deber social, nuestro deber político de participar en las elecciones de autoridades locales, regionales y de miembros de las corporaciones colegiadas. Los resultados todavía están siendo sujetos de muchos análisis. Es probable que en el transcurso de lo que queda de este mes y de este año vamos a hacer con algunos invitados y algunas invitadas algún tipo de análisis posterior de las elecciones para mirar qué significó desde el punto de vista nuestro, desde acá, desde la provincia, la composición de los gobiernos locales, departamentales y de los cuerpos colegiados. Ahorita vamos a hacer apenas un breve paneo sobre lo que desde mi muy humilde punto de vista significan y van a significar los resultados de esas elecciones. En términos generales, y no me voy a detener mucho porque ustedes ya conocen los resultados, de hecho ya han escuchado y han visto análisis. Sin embargo, nosotros desde acá, desde la provincia, desde acá, desde el norte del Cauca, tenemos dos posiciones y que no son nuevas, tristemente hay que decirlo así, no son nuevas, ya las habíamos adelantado, no en el sentido de decir que teníamos la bola de cristal para vaticinar el futuro, sino en ese miedo que teníamos de observar algunos fenómenos que ya se estaban dando en la política local, regional y nacional, que devinieron en los resultados del 29 de octubre pasado. Es decir, algunos de ustedes dirán, bueno, ya va a empezar a cobrar. Sí, efectivamente, toca. En este espacio y que compartimos con otros comentaristas, con otros analistas, con otros compañeros y compañeras, habíamos expresado nuestras preocupaciones por la injerencia que iba a tener en estas elecciones el famoso Frente Amplio, de, que hizo parte de la elección pasada del gobierno nacional en cabeza del pacto histórico. Habíamos llamado la atención sobre hasta qué punto esas alianzas para esa elección y luego para la famosa gobernabilidad del gobierno nacional, en el sentido de pegarse con grupos, inclusive de la política tradicional, para tratar de sacar adelante las reformas prometidas durante campaña. Decíamos hace más de un año que nos preocupaba hasta qué punto esas alianzas que eran necesarias en el Congreso de la República, en el gobierno nacional, para esa cosa que llaman gobernabilidad, iban a afectar el resultado de las elecciones locales, regionales, y hasta qué punto ese ceder cosas con tal de sacar adelante los proyectos, paréntesis que entre otras cosas todavía no han salido adelante, iba a tener serias consecuencias en el futuro inmediato y a mediano plazo en el desarrollo político, en el avance político de la idea del pacto histórico, porque en este momentico volvemos a hacer idea. Pues bien, los resultados usted ya lo conoce, sobra decirlos. Si bien es cierto, no se puede hablar pues de una derrota apabullante del pacto histórico, ni tampoco la pérdida del poder como lo pregonan los enemigos del gobierno. Tampoco se puede decir en el otro extremo del optimismo y la ingenuidad que se avanzó mucho. O sea, ni mucho que alumbre el santo, pero tampoco tan poquito de que no lo alumbre. Ni mucho que lo queme, ni tampoco que no lo alumbre, es el dicho popular. ¿Qué quiero decir? En términos generales, no podemos olvidar, y muchos lo han recordado, que el pacto histórico no es un partido político. Es una agrupación de partidos políticos, de movimientos políticos e incluso de organizaciones sociales. Es decir, si ustedes van a buscar en el Consejo Nacional Electoral o en la Registraduría Nacional del Estado Civil el partido
pacto histórico no lo van a encontrar, porque no existe, no tiene personalidad jurídica. Ese es el nombre que se le dio a una coalición que eligió el gobierno nacional y que pretendía elegir gobiernos regionales y locales y que pretendía hacer listas también unificadas para las corporaciones. Entonces, no se puede hablar de que el partido Pacto Histórico perdió porque ese partido no existe en Colombia. Entonces, eso es una gran mentira, eso es una gran incorrección, una desviación de la realidad. Entonces, un partido no puede perder cuando ese partido ni siquiera existe. ¿Hasta qué punto perdieron los partidos y movimientos que conforman esa coalición, esa alianza? Ese es otro análisis que apenas se está haciendo reconteo, porque en este juego de alianzas, coaliciones, pero sobre todo de coavales, todos son ganadores y todos son perdedores. Vamos a poner un solo ejemplo para adelantarnos. El caso de aquí de Santander de Quilichao. El actual alcalde electo municipal de origen conservador, avalado anteriormente por el partido de la U y por movimientos de derecha, tenía dentro de su publicidad, dentro de sus logos, el logo del partido del exalcalde Quintero, el exalcalde de Medellín Quintero, que hace parte del pacto. Y recibió el espaldarazo del grupo político de la vicepresidenta de la República. Entonces, bajo esas circunstancias, no se nos hace raro que ciertos líderes del pacto cuenten a este alcalde de aquí como uno de los alcaldes del pacto. Quienes lo conocemos, quienes conocemos su historia, podemos afirmar sin temor a equivocarnos y con toda la autoridad política y moral de que ese señor no representa la idea del pacto. De hecho, representa es todo lo contrario, toda la política tradicional, toda la corrupción, toda la injusticia, la ineptitud, etcétera, etcétera, todos los vicios de los partidos tradicionales de derecha. Ese señor los representa. Y tan así es que si se hacen las cuentas, se suman pues quienes no votaron por él, las abstencionistas e incluso el voto en blanco que avanzó de gran manera en Santander de Quilichao, es posible decir que ese señor no tiene legitimidad en Santander de Quilichao, porque las grandes mayorías no votaron por él. Entonces, desde ese punto de vista, hablar que ese señor representa el pacto histórico, pues no tiene sentido. Lo mismo pasa a nivel departamental. Allá hay unas voces que cuentan el gobernador electo del departamento del Cauca como uno de los gobernadores del pacto. Por la misma razón, a pesar de que sale de otros movimientos, incluso de derecha, contó con el espaldarazo de la actual vicepresidenta Francia Márquez. No obstante que el pacto histórico tuviera su candidato propio, el ex rector de la Universidad del Cauca, y que el movimiento Maíz, integrante del pacto histórico, también tuviera su propio candidato. Entonces allí es mucho más arrevesada esa idea de tratar de contar al gobernador del Cauca como gobernador del pacto. Y para terminar esta ejemplificación de esta maraña de coavales y de ganadores supuestos y de perdedores supuestos, no podemos dejar de lado lo que pasó en el Valle, cuando la actual gobernadora del departamento del Valle, la señora electa, perdón, la señora Dilian Francisco Toro, contó también con el aval de movimientos del pacto histórico como el movimiento Maíz. Oficialmente, allá fue la presidenta, la senadora indígena, a darle la vara y a echarse el discurso en la tarima con la señora Dilian Francisca, principal opositora a los programas de transformación que plantea el pacto histórico a nivel nacional. Y madrina política de la actual gobernadora ya casi saliente, que no podemos olvidar, estuvo en contra de la movilización y reprimió de manera violenta las movilizaciones sociales en años pasados en la ciudad de Cali y en todo el valle. Entonces, esas posiciones, pues, creo que van a tener que seguir siendo sujetas a muchos análisis, pero lo que yo las quería traer aquí a ejemplificar, perdón,
era para mostrarles que ese cuento, esos discursos tan victoriosos de que ganamos y avanzamos de parte de algunos dirigentes, algunos y algunas dirigentes del pacto, no es para lanzar las campanas al vuelo, ni tampoco como en el tono derrotista, en el tono triunfante de la oposición de decir que efectivamente el proyecto del pacto histórico desapareció del territorio colombiano. Eso no es cierto. Hay unos ganadores, es cierto, hay unos ganadores, en el sentido de que avanzaron políticamente. Uno de ellos es el señor Roy Barreras. A punta de estar coabalando gente a diestra y siniestra, pues resulta que tiene un buen número de mandatarios locales y sobre todo un buen número de concejales, diputados y ediles a nivel nacional. Y así un resto de partidos, de esos partidos que aparecieron ahora último con personería jurídica, fueron, se puede considerar como los grandes ganadores. Para la muestra, un botón grandote, el partido recién rescatado del nuevo liberalismo, eh, ganó en Bogotá, pero allí también hay que hacer un análisis. No es que haya ganado el nuevo liberalismo, sino que toda la derecha tradicional se juntó detrás del nombre de Galán para derrotar la posibilidad de que la izquierda, en cabeza de Gustavo Bolívar, desplazara a una izquierda disfrazada como la de Claudia López. Una situación bastante particular, la gente le cobró a Claudia López lo de la izquierda, cuando Claudia López históricamente nunca ha sido izquierda, ha sido de la llamada centro, más centro derecha. No podemos olvidar que ella le hizo campaña a Galán y que también le había hecho campaña a Peñalosa. Entonces, son unos análisis que no son muy recurrentes en los medios tradicionales de comunicación y tampoco los he escuchado mucho en los medios alternativos, porque tristemente, y con esto vamos terminando esta parte de la primera microcolumna, tristemente los medios alternativos, algunos medios alternativos se han dejado llevar también por la emoción de las elecciones, se han dejado llenar por excesivamente la subjetividad y también se han puesto en los extremos, en el tono derrotista unos o en el tono triunfalista los otros. Entonces, este tipo de análisis, de desmenuzar quién está detrás de cada coabal, qué significa cada ganador en cada territorio, pues nosotros en eso sí somos muy respetuosos, queremos ser muy respetuosos. Ustedes allá en su ciudad, en su municipio, en su localidad, tendrán que hacer esas sumas y esas restas. Y termino esta microcolumna diciendo lo siguiente, retomando el comienzo, la introducción. El escenario de todas maneras no es halagüeño, no es agradable. En muchos territorios, en muchas ciudades, la derecha, gracias pues a estos movimientos de alianzas y coavales, se reencauchó incluso en departamentos y municipios como los de acá de Cauca, donde se les había asestado un fuerte golpe a punto de sacar a muchos de ellos del Congreso. Y con estos nuevos movimientos, con estas nuevas coaliciones de estos personajes de la derecha infiltrados en los movimientos de izquierda, pues tomaron un segundo aire y retuvieron el poder que hasta ahora tienen, porque tampoco nos podemos olvidar que gran parte de los actuales gobernadores, de los actuales alcaldes, de los actuales cuerpos colegiados están en manos de la derecha y son mayoría. Entonces ellos retienen el poder, se oxigenan engañando al elector desprevenido, desinformado, haciéndose pasar como Frente Amplio, como parte del pacto histórico, como independiente, cuando la verdad sea dicha es que son más de lo mismo, incluso como el caso de Santander es el mismo, volvió a hacerse elegir, y en términos de esperanzas de un cambio verdadero, pues estamos lejos. La correlación de fuerzas a nivel nacional con la nueva composición de gobernadores, gobernadoras, está todavía por verse. No nos podemos olvidar que muchos de ellos dependen, en los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, municipios pequeños, dependen en mucho del presupuesto nacional y que otros pues simplemente están en campaña electoral. Entonces, ese análisis será motivo de preocupaciones más adelante. Yo quiero dejarlo nuevamente con el mensaje
de nuestra campaña de las estrellas con nuestro anunciante y arrancamos con la segunda parte y última de esta microconversa del día de hoy. Por favor, no se desconecten, denle compartir que ya regresamos. Bueno, qué rico y qué bueno y qué honor que estén aquí todavía conectados con estas microcolumnas de la conversa. En esta segunda parte vamos a tratar de vincular un hecho internacional con lo que pasa aquí en Colombia y alguna reflexión sobre esos dos hechos. Ya les explicaba a grandes rasgos, perdón, lo que había pasado recientemente en las elecciones locales y regionales y el resultado que ustedes mejor que cualquiera lo conocen. Recién ahorita empezamos a tener noticias del sur del continente que nos informan, que nos dicen que a esta hora por lo menos el ganador de las elecciones presidenciales en el país del sur, en Argentina, es el señor Milei. Un señor que la mayoría de nosotros sabemos es él y sus afiliados, sus amigos y la prensa tradicional lo señalan como ultraliberal. Y ahí es donde empezamos a mirar cómo la manipulación que hace, es lo que queremos señalar en último. No le dicen que es de derecha ni ultraderecha, sino que es liberal, extremo liberal, liberal radical, ultraliberal, dicen otros. Para tratar de ocultar que el señor, en su discusión, en su argumentación, en sus formas de ser, de decir sobre todo, en su pensamiento, que lo ha hecho público varias veces, es de ultraderecha, de esa derecha recalcitrante, muy pegada al fascismo. Entonces, para pues, lavarle un poquito la cara, pues los medios y sus amigos, seguidores lo llaman liberal. Vaya usted a saber qué quieren decir con ese liberal. Si es un liberal económico, pues sí, dígalo, es un derecho, es un tipo de derecha, es un ultracapitalista, un neoliberal. Ese sería el epíteto correcto para el señor Milei. Pero no voy a meterme, ni más faltaba en el quehacer político de Argentina, país que quiero mucho, pero que no conozco, mucho menos mantengo el pendiente de su clima político, de su acontecer político, pero sí el de estas elecciones, porque teníamos, gracias pues al carácter de este personaje estrambótico, el tipo rocambolesco, muy parecido entre otras cosas a un ex candidato presidencial aquí en Colombia, el señor de allá de Bucaramanga, el ingeniero, muy similares, extravagancias, tipos demasiado groseros, demasiado patanes, llevados al extremo y demasiado mediáticos en esa cosa del mal gusto. Y allá quiero enfocar el comentario. Acá en Colombia, en años anteriores tuvimos un despertar de la conciencia cívica, la conciencia ciudadana, encabezada por las grandes mayorías de jóvenes, por los jóvenes de esta patria, que nos llevaron a tener la esperanza de un verdadero cambio. Eh, un poquitico más atrás, la lucha por
la defensa del agua como un derecho fundamental de todos los colombianos, referendo del agua, el referendo de las consultas previas, el apoyo a las movilizaciones sociales como la Minga Social del Suroccidente, el movimiento campesino, los movimientos afros, el mismo movimiento estudiantil, las luchas de los movimientos de equidad de género, de diversidad sexual, de los amigos y amigas de los colectivos de la LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Un hervidero de movilización social que nos llevó a pensar que efectivamente estábamos a portas cerquita a un brinco, a un cambio, a un salto cualitativo en la política y de nuestro país. Pero todo empezó como a desdibujarse, habían señales, una de ellas, por ejemplo, tuvo que ver con el referendo anticorrupción. Eh, no hubo la fuerza suficiente y hoy día vemos cómo muchos de esos promotores de ese referendo anticorrupción hoy están alineados con los partidos tradicionales que representan la corrupción histórica. Y me refiero particularmente a algunos y algunas dirigentes de la Alianza Verde que hoy siguen en esa posición muy cómoda del centrismo, eh, construyendo proyectos políticos particulares, individuales, y apostándole a una estrategia política que desafortunadamente cunde a nivel mundial, que es el estilo influencer en la política. Es decir, generar noticias para generar me gusta, para generar seguidores, pero sin nada de contenido fundamental en las propuestas. Entonces, eso está pasando en la política internacional. Hay más influenciadores, hay más youtubers, hay más tiktokers que políticos. Y esos youtubers y esos tiktokers han pasado y han saltado al terreno, pues, de la administración pública. Aquí en Colombia ya los hemos visto. Desafortunadamente para quienes militan y gustan de ese grupo político de la Alianza Verde, la gran mayoría están inscritos por lo menos en esa colectividad. Entonces ahí ya habíamos empezado a mirar que ese avance no iba para tal. En las elecciones presidenciales tuvimos el otro campanazo de alerta cuando muy buena parte del electorado colombiano le dio su aprobación a un tipo como el ingeniero Hernández, un tipo rocambolesco, chabacano, grosero, vulgar, violento y corrupto. Entonces, unas ciudadanías que hasta hacía poco estaban clamando por justicia y por la erradicación de la corrupción, terminan respaldando un tipo de malas maneras, violento y corrupto. Entonces allí ya hay una incoherencia. Y en las recientes pasadas elecciones locales, pues pasó lo mismo, es decir, una gente que se quejaba de por qué este gobierno nacional, quiero decir, no había avanzado o no está avanzando en el cambio de las costumbres políticas y de la administración pública, sin más ni más, atendiendo a estos influencers, a la manipulación mediática de los grandes medios de comunicación masiva, terminan por darle el aval precisamente a aquellas personas que hacía poquito tiempo, menos de un año pasado, y las habían castigado con su voto, por corruptas, por tradicionalistas, por ineficientes, por ineptos, y resulta que los sacan de allá del tarro de la basura política y vuelven y los ponen en los cargos de elección uninominal y en los cargos colegiados. Esos brincos entre esas grandes movilizaciones sociales que reclaman más justicia, más equidad, menos corrupción, más avance en el campo social, esas mismas mayorías que se expresan en las calles terminan votando por todos aquellos personajes que encarnan precisamente eso en contra de lo que ellos luchan en sus manifestaciones sociales. Una especie de bipolarismo político que yo invitaría
sociólogos, a los políticos, a que le echaran una estudiadita a ese fenómeno, que no es particular, y en qué va con lo de Venezuela y qué va a pasar con Venezuela, perdón, con lo de Argentina y muy probablemente con lo que vaya a pasar en Estados Unidos. Y ya pasó en Brasil. La gente pega ese brinco de las reclamaciones sociales y votan por esos movimientos progresistas de izquierda, como pasó en Brasil con Lula, y después los castigan y se van al otro extremo de la extrema derecha, caso de Bolsonaro, y en el caso de Argentina, el caso de Milei, y muy probablemente en Estados Unidos con la vuelta del gobierno de Donald Trump. Bipolarismo político electoral de la gente que merecería, y ya no lo vamos a hacer en este espacio que ya estamos terminando, un análisis de qué está pasando con ese elector. Para dejarlo en punta, para nuevos análisis o posteriores reflexiones. Manipulación mediática puede ser una de las causas. Falta de formación política, histórica causa en todos los países, independientemente de qué tan avanzados y qué tan buena sea su educación curricular. Eh, eh, Desinterés o apatía por la política o el avance de una cultura de el individualismo y del arribismo social y económico. Alguna de ellas, una de ellas o todas las anteriores. Eso tendrá que seguir siendo motivo de análisis pues para los especialistas en política o sociedad. Queríamos era llamarle la atención, eso va a seguir pasando, es probable que una vuelta pronta a la democracia, entre comillas, yo no creo que eso sea cierto, unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela terminen en eso, que la derecha venezolana retome el poder y que en poco tiempo esas mismas ciudadanías que los pongan en el poder terminen reclamando una vuelta al poder del PSV en Venezuela. Eso pasa aquí en Colombia, eso está pasando en Argentina, pasó en Brasil y probablemente va a pasar en Estados Unidos, en Europa también ha pasado. Es unas reflexiones grandes para que no nos llamemos tampoco al, a la sorpresa, al pesimismo, al derrotismo, pero sí a ponerle atención a este tipo de bipolarismos del que somos víctimas ustedes y nosotros a la hora de elegir quiénes nos van a gobernar. De mi parte por hoy no es nada más, agradecerles, darles la bienvenida nuevamente a este último pedacito de la conversa de fin de semana de este último pedazo del año 2023 e invitarlos a que dentro de 8 días, si no pasa nada extraordinario o en 3 semanas, nos volvamos a ver en esta emisión de la microcolumna o en la emisión principal de la conversa de fin de semana. En una horita esta emisión de la microcolumna estará disponible ya también en nuestro canal de YouTube para que quienes no lo hayan visto o no lo alcanzaron a ver también lo puedan ver. Igual queda pues también en nuestra fanpage de la conversa de fin de semana. De mi parte, pues les repito, no es más, invitarlos a que nos encontremos y a que sigan visitando nuestras redes, estas redes que ustedes ya conocen, para que no perdamos nuestro contacto en la conversa de fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días si no pasa nada extraordinario.